muchísimas gracias por la intervención y por recordarnos algo que es tan importante, ¿no? Que en la Constitución de la Segunda República España consideraba la guerra como medio de política nacional, ¿no? Algo tan importante en un momento como este, cuando estamos viendo que la guerra y el vecinismo se está convirtiendo en la tónica general en las relaciones internacionales. A continuación va a intervenir Carmen Esbrí, que es licenciada en Filosofía y aquí está la Marea Blanca para hablar sobre Federica Montseny, que es una figura, creo que fundamental y que da un carácter clave de por qué hay tanto odio por parte de la oligarquía en nuestro país a la posibilidad de una república. Claro, porque si vemos que representa esta figura, pues que la primera vez que hubiera un Ministerio de Sanidad estuviera encabezado por una mujer militante del movimiento obrero, lógicamente es algo que no olvida porque tiene un significado que es la capacidad que tienen los de abajo para poder autogobernarse y para poder decidir sobre sus propias vidas. Así que os dejo con Carmen, que nos va a hablar de lo que supuso la figura de Federica Montseny, la primera ministra, mujer, la primera ministra de Sanidad en nuestro país y una militante del movimiento obrero indiscutible para la historia de nuestro país. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hacer un relato de grandes brochazos porque el tema quiero que se enfoque para tener unas conclusiones y unos resultados sobre lo que fue aquello y lo que queremos y debemos de pretender que sea hoy. Lo primero quiero empezar con lo que empezó ya Tony, hablando de salud y república, que no es solamente el saludo de los republicanos, es una frase que une dos términos que son perfectamente coaligados, ¿no? Están perfectamente coaligados. La república es la expresión concreta de lo que debe de ser los objetivos del pueblo y las necesidades del pueblo cubiertas. Es decir, es la expresión concreta de lo que debe de significar esta frase, es la expresión concreta de lo que debe de significar una república en términos generales y lo que fue la esencia de aquella república, Segunda República Española. Porque tenemos que empezar a rescatar las palabras y empezar a limpiar el lenguaje de esos manejados intereses que los tenemos todos los días delante, ¿no? Y se habla de repúblicas, pero no todas las repúblicas son la república que nosotros queremos. La república que nosotros queremos es la que se dedica al objeto del público, del pueblo. Y el objeto del pueblo no puede ser otro que aquel que tiene por delante todos los objetivos que cumplen con la salud. Ese término holístico en el que confluyen todas las variables que hacen posible el bienestar de la persona en unas condiciones de independencia, algo que ya sabemos y decimos ahora que son los determinantes. Dicho esto, la verdad es que la verdadera república debe de trabajar, por tanto, para la comunidad, es decir, para el pueblo que es el soberano. Y ese es el que empiece, pero no es el tema que yo iba a tratar. El tema es efectivamente el de Federica Montseny. Federica Montseny, que es una figura especialmente importante para señalar los valores que funcionaron en aquellos años. Federica Montseny, ¿quién era? Era una mujer controvertida, compleja, de una riqueza humana contrastada y unos valores e ideales que fueron el permanente foco de su vida. Y bueno, contrastando con lo que ha dicho Tony, Federica Montseny no era catalana por nacimiento. Federica Montseny, le voy a quitar la razón, nació en Madrid en 1905. Nació en Madrid, una ciudad a la que quería mucho, sobre todo aquel Madrid del no pasarán, donde ella vino desde Valencia en algunos momentos. ¿Por qué nació en Madrid? Porque sus padres, que estaban realmente comprometidos con la justicia y con la verdad, tuvieron una vida bastante azarosa y sufrieron distintos procesos de distinta índole. Y en aquel momento anterior a su nacimiento vinieron del exilio en Inglaterra, donde habían estado recogidos porque les habían echado de España. Su padre vino a Madrid, su
padre, Juan Montseny y Carret, conocido como Federico Urales, era maestro y era también escritor. Su madre, Teresa Magnier, era maestra y era también escritora. Ambos fueron editores de la revista Blanca, importantísima en la vida de Federica Montseny y en el estudio y el conocimiento de la historia en aquel momento. Los progenitores de Federica, que eran de convicciones laicas, como ha dicho antes, que fue el proceso de la República en manos de la gente que la manejaron, que eran laicos en general, aunque hubo problemas también con la Constitución, porque algunos no aceptaban que se metiera este término en la misma, pero esta gente, estos dos personajes muy importantes en su momento, llevaron una vida azarosa por libertarios y por racionalistas. Sufrieron por ello persecuciones, procesos, cárcel y esos exilios del que vinieron en aquel momento. Así que Federica Montseny nació de manera circunstancial en Madrid en 1905. Entre la alegría de estar en unas zonas, porque vivió en 3 puntos de la ciudad, en Ciudad Lineal, en Vicálvaro y en la zona de esa de Atocha, de la que ya salió cuando tenía 7 años, volviendo a Cataluña. Vivió una vida alegre, sana en el campo, porque eran de esas casas que tenían sus huertos, sus espacios para los animales, y alrededor ella se movía y podía dar paseos, etcétera, muy importante para lo que fue después su educación. Resultó que ella hizo esa vida aquí con sus padres en un ambiente en el que realmente tenía una cierta seguridad en el contexto familiar y una alegría y unas ganas de vivir, pero también con unas sombras en la permanente lucha que sus padres tenían que sufrir, porque eran muy, digamos, revolucionarios comprometidos. Y de vez en cuando tenían la visita de los civiles. Federica, con 5 años, era la vigilante de cuando venían los civiles a su casa, abrir la puerta y decir: ¡la Guardia Civil! ¡La Guardia Civil! Para que su padre, que estaba aquí de manera clandestina, se pudiera ocultar. Esto pone un poco en contexto de por qué esta figura es tan rica en experiencia, ¿no? Con 10 años, con 7 años, como he dicho antes, se fueron a Barcelona, porque aquí, en la última casa, que estaba muy cerca de un riachuelo, empezó a haber tifus. Temiendo por ello, se marcharon a Barcelona, donde ella empezó a hacer otro tipo de vida, pero consecuencia de todo ese contexto familiar que le rodeaba. Ya en Barcelona, con 10 años, empezó a ir a mítines con su padre y muy temprana conoció el activismo. En 1917, con 12 años, fecha de la Revolución Rusa, se dio cuenta de que la libertad que tenían los hombres era tan distinta a la monotonía a la que estaban acostumbradas a las mujeres, que ella no la quería. Ella quería hacer lo que hacían los hombres, tener libertad. Para eso le habían formado, porque Federica no acudió a ninguna escuela. La escuela se la procuró su propia madre, con la experiencia que le aportó también todas esas salidas con su padre y esa perspectiva de libertad y de activismo, ¿no? Teresa, su madre, motivó una enseñanza que motivaba su curiosidad y que hacía de la botánica, la geología, más bien de las piedras, de las plantas, de los animales, la base para motivar su experimentación y hacer de ella una persona que pensara y que lograra ser una libre pensadora y una persona que analizara las cosas con más o menos detalle desde el conocimiento directo. Eso es lo que le hizo tan particular, bajo mi punto de vista. En Madrid había sido una niña solitaria y había tenido experiencias tempranas, pero digamos que esas experiencias se acabaron complementando con ese activismo permanente con el que ella estaba acostumbrándose ya en Barcelona, yendo con su padre a todos los sitios.
Oyendo a los activistas, se inició en el arte de hablar en público y también de leer a la gente que no sabía leer, porque estábamos ya en aquel momento en la Primera Guerra Mundial. Llegaban los periódicos, la gente quería saber qué estaba pasando y no sabía lo que estaba pasando porque no sabía leer. Ella, que ya estaba muy preparada, les leía las noticias y las comentaban con ellos. Eso dio lugar a que pudiera abrir su capacidad de reflexión y enriquecer su capacidad de diálogo, y también de enriquecer su palabra, su verbo, de llenarlo de vitalidad y de tener un discurso cada vez más rico, ¿no? Eso marcó su activismo de tal manera que cuando ya empezó a moverse por la geografía, yendo de pueblo en pueblo por la zona de Andalucía, la conocieron como la mujer que habla, de ahí el nombre que tiene esta parte, que es Federica Montseny, la mujer que habla, con la que se quedó durante mucho tiempo y todavía se la conoce así. ¿Por qué esa calificación que le dieron? Pues efectivamente porque su palabra certera y su lenguaje emblemático lograba levantar el ánimo de una sociedad empobrecida en la zona de Andalucía, que luego estaba en toda España, como ha dicho antes Ramón, y que estaba sometida al tacón de los patronos. Esa palabra fuerte, esos compromisos que emitía, esas fortalezas que transmitía, esas cosas que explicaba, esas convicciones que quería que tuvieran todos, hacía que la gente la tuviera respeto y que la siguiera y que la llamara como la mujer que habla, porque necesitaba que les hablaran. Era muy didáctica. La verdad es que era una defensora de la igualdad de géneros, pero no del feminismo tal cual lo entendemos ahora, porque el feminismo entonces ella lo consideraba burgués, era el feminismo de las sufragistas. Y ella lo que quería era necesidad de cambios profundos de las mujeres obreras y que resultara como pasó con la huelga de la canadiense, de la que fue una testigo preferente. Aprendió mucho de las mujeres trabajadoras que defendieron como nadie sus derechos, mujeres que trabajaban y que luchaban con una dignidad tan grande que eran propias de ser necesarias para el avance social, como también ha dicho antes mi compañero Todo. Con 30 años se casó con Germinal Esgull, 2 años menor que ella, y también anarquista. Germinal adoptó también un seudónimo por seguridad, que era Josep Esgleas, también escritor. Con él mantuvo una relación un tanto extraña, cada uno vivía en un lado. Él vivía con su madre y ella vivía con sus hijos, porque tuvieron unos hijos. ¿Y por qué pasó esto? Decía que porque ella prefería tener una independencia personal, pero también se sabe que su suegra, y esto es una anécdota, pues no la tenía en mucha estima, la verdad, cosa que luego se vio que por lo que ella no tuvo nunca rencor contra su suegra, ¿no? Y no obstante esa manera novedosa de vivir, tuvieron 3 hijos. La primera se llamaba Vida, que nació en el año 33, en el 38 nació Germinal, y Blanca en el 42, que fue su salvación en los momentos cuando ya estaba en Francia. Es importante tener en cuenta lo que era la consideración de la maternidad, y parece chocante, pero es muy interesante saberlo, cómo consideraba Federica Montseny la maternidad. Para ella era el arte más bello, de los más bellos que una mujer puede vivir, porque es imprescindible para alcanzar el pleno desenvolvimiento de la personalidad. La verdad es que el compromiso que tenía era el de tener delante la importancia que era el ayudar a las mujeres a que avanzaran y se hicieran más fuertes en aquellos momentos tan tremendos donde había tantos problemas sociales y tantas desigualdades. Cogió ese compromiso con un extenso, abordando que debían de tener un extenso conocimiento que les permitieran ser independientes en los recursos y que les permitieran una educación suficiente para manejarse por sí mismas y para trasladar a sus propios
hijos, ¿no? Secundaba con ello una de las máximas anarquistas más potentes en la formación intelectual, que es importante, la formación intelectual y también el manejo de las prácticas manuales. Pero Frederica tenía un perfil mucho más allá de la mujer, esta que estamos diciendo, que ya era, ¿no? Porque fíjate que fijaos todas las cosas que ella fue logrando con ese tipo de educación y cómo fue creciendo en importancia. Tenía tantos vértices que es difícil hacer una síntesis breve, por eso hablo de grandes brochazos. En el momento que empiezan a profundizar en uno, te surgen muchos detalles que tendríamos que ir comentando y no acabaríamos. Esto sería la historia de las 1001 noches, ¿no? Pero indudablemente lo que sí es un personaje referente de una época singular, con un desarrollo interesante, con una aportación tanto histórica como social y política, que siendo además escritora, sindicalista, política, llegó a ser la primera mujer ministra de España, como se ha dicho antes, lo ha dicho mi compañero, Rafa. Y pronto empezó su faceta escritora. Ya a los 16 años publicó su primera novela. No era muy raro, porque sus padres le habían fomentado ese tipo de enseñanza y además eran escritores ambos. Y además tenían la revista Blanca, en la que ella publicó mucho. Publicó mucho con firmas muy importantes, tanto de la generación del 98 como otras firmas que pusieron allí la pluma y desarrollaron sus criterios. También colaboró en la revista Solidaridad Obrera. Fue una escritora prolífica en todo tipo de ensayos, artículos, obras de ficción, siempre considerando la escritura de su trabajo activista como una herramienta para alimentar el libre pensamiento y la propia libertad. Sus escritos fueron y son ahora una fuente historiográfica muy importante para conocer el valor de aquellos años de auge por la justicia y la igualdad, para conocer de manos de una persona que sabía hablar, que sabía escribir, que sabía comentar, sabía trasladar lo que supuso aquel momento como de ebullición de una sociedad. En la España de Franco se opacó su figura. Solamente se rescata a partir de la transición, donde empiezan a haber numerosas publicaciones estudiando su propia importancia desde todo tipo de ángulos. Pero Frederica no quedó opacada en Europa, fue una persona muy referente y una de las anarquistas más importantes de la historia. Como sindicalista, que ese era su compromiso anarquista, tuvo seguidores, pero también tuvo detractores. ¿Por qué? Pues porque se la consideró una hija de papá, una burguesa porque no había ido nunca a trabajar en una fábrica, una burguesa porque no había ido a trabajar nunca en otro tipo de trabajo obrero, pero sin embargo resultó ser un enorme pilón que puso al servicio de los derechos de los trabajadores, usando todos sus dones y conocimientos en una permanente actividad que la simultaneó con sus obligaciones maternales e intelectuales. Y en ese momento ya empiezo a hablar de la ministra de Sanidad y Asistencia Social, Federica Montseny. El Frente Popular, estoy saltándome un montón de cosas, voy dando tropezones para ir para adelante, para llegar a esas conclusiones finales, ganó las elecciones en febrero del 36. Era una coalición electoral de izquierdas que habían preparado un programa común para las elecciones. Ganó las elecciones precisamente porque tuvieron mucha suerte en que la derecha no lograra aunar fuerzas. Debemos de empezar a tomar ejemplo, a ver si les rompemos un poco esa filosofía de convergencia que tiene. Y también porque, y aquí también tenemos que aprender mucho, porque hubo una participación electoral masiva. Eso indicaba
que la gente estaba deseando cambio. La gente estaba deseando cambio porque aquello ya no se sujetaba. Las elecciones se celebraron sin la necesidad de otra cosa que estos dos puntos, pero con la esperanza vital de la ciudadanía, que logró con todo ese poder de electoral, de los votos, que resultara vencedora. La verdad es que hubo unos conatos para declarar que se debería de eliminar esa votación. Pero Azaña logró dar algún salto mortal y lograr formar gobierno en febrero del año 36. Y ahora voy a meter aquí un mensaje que Federica Montseny dio en Unión Radio Madrid en el año 36 para que toméis un poco en cuenta las razones por las que ella empezó a aceptar que le había tocado la China y que le había tocado el encargo, ¿no? O que ella tenía que hacer algo más. Eso la lectura la hago después porque ella todavía no sabía nada de esto. Y dijo lo siguiente: voy a terminar, camaradas de Madrid y España toda, repitiendo una vez más lo que he dicho antes. Estamos todos unidos en el frente de lucha. Ahora no somos más que antifascistas, dispuestos a luchar contra el fascismo, a batir el fascismo, a reconquistar España. La España grande que surgirá de este partido grandioso, de este grandioso esfuerzo que realiza el pueblo afirmándose a sí mismo, tomar ejemplo y poniendo en el mundo entero el ejemplo más grande que han visto los tiempos. Me he saltado alguna frase porque era un poco redundante, pero aquí creo que está claro que ella pedía que el pueblo se reafirmara a sí mismo, el pueblo soberano que es el objeto, el sujeto y el soberano de una región. En noviembre del 36, Francisco Largo Caballero, jefe del presidente, mejor dicho, del Consejo de Ministros, aceptó la entrada de 4 anarquistas en su gobierno. Os podéis imaginar el lío que debió haber. 2 del ala moderada y 2 del ala radical. El ala radical era Federica Montseny. Después de forcejeos diversos, el 4 de noviembre, Manuel Azaña, que no estaba muy contento con ello porque rechazaba que la mujer estuviera dentro de cualquier gobierno, firmó sin entusiasmo el nombramiento de Federica Montseny como ministra de Sanidad y Asistencia Social. Primera mujer ministra de España y una de las primeras de Europa. Una de las primeras que entró en un gobierno dominado por hombres, acabando por lograr su respeto a duras penas. ¿Y qué medidas, avances y procesos logró? Voy a hacer un recorrido muy rápido sobre esto porque creo que que son detalles que son importantes y que enlazan un poco con lo que han dicho los compañeros anteriores. Lo más importante para mí es que se logró unir los socios sanitarios. La participación del anarquismo no fue una novedad. Ya había participado en el gobierno de Cataluña con la Generalitat y con el presidente Companys. Pero fue muy controvertida esta elección. Federica Montseny tuvo un doble rechazo, como anarquista y como mujer. Largo Caballero también fue muy criticado por haber aceptado esto. La Federica Montseny que conocemos sufrió también el rechazo de sus compañeros correligionarios políticos y sindicales que no entendían que una mujer se metiera en un Estado. ¿Cómo un anarquista iba a estar en un Estado? Si los anarquistas no creen en el Estado. Parece un poco ridículo, ¿no? Pues bien, deben ser cosas de mujer, deben ser cosas de ser prácticas, deben ser cosas de tener un objetivo. La decisión era importante. Podía ser efectiva, pensó, para lograr una verdadera revolución para los trabajadores y hacerlo ya desde dentro. Era más fácil porque hacerlo desde fuera era harto difícil.
desde dentro logró algunas cosas, pero sobre todo logró una huella. Se la consideró permanentemente como una intrusa y tuvo siempre que, bueno, bailar con el recelo de los demás. Entró en el ministerio para transformar la realidad y con ella muchas renovaciones se pusieron en marcha, sin destruir nada de lo que se había hecho antes. Eso también me parece que es bastante importante, porque ahora llega uno y se le quita de en medio todo lo de los demás porque no les interesa. Ella no destruyó nada. Contó con el apoyo de dos sindicatos diversos, UGT, reformista, y CNT, más revolucionario. Y además dijo que quería apoyarse en mujeres. Encargó la Subsecretaría de Sanidad a la pediatra valenciana socialista Mercedes Maestre y la Consejería y fue consejera médico de asistencia social a la también pediatra, pediatra creo que es una palabra nueva, pero bueno, aragonesa Amparo Foch. Las reformas no se limitaron solo a las políticas sanitarias y la asistencia social, sino que implicaron importantes cambios en el funcionamiento interno del propio Ministerio, su correcta organización y transparencia, de pluralidad de opiniones y la ausencia de jerarquías. Logró que los cargos fueran responsables, eliminando el responsable, siendo personas conocedoras de aquellas responsabilidades que se les entregaban, buscó a los mejores en ello y eliminó el aminismo, rompió la jerarquía. Inspirado todo esto por una normativa catalana, anda que tenemos que aprender mucho los de aquí de Cataluña, eso sí que lo tengo que decir, porque tuvo muchas cosas muy importantes y muy novedosas en todos los tiempos y lo siguen teniendo. Se inspiró en una normativa catalana que no fue aceptada ni por el gobierno, ni por el presidente del Consejo de Ministros, ni tampoco por los compañeros, pero ella, no obstante, la hizo efectiva, favoreciendo con ello el compromiso y la armonía de la gestión con su equipo. Cosas que hizo: impulsó el debate público de cosas que estaban en lo privado, como la sexualidad, el aborto, la maternidad y la contracepción. Solo pretendía la calidad de vida de las mujeres, especialmente las de la clase obrera. Sus intentos en ello fueron por erradicar la prostitución, para lo que creó los liberatorios, que estaban dirigidos por las Mujeres Libres, una organización libertaria y feminista apoyadas por el Ministerio. En estos espacios se les ofrecía alojamiento y se les enseñaba un oficio, y con ello se les facilitaba la integración en la sociedad y el acceso a un oficio, digamos, bueno. A pesar de sus convicciones en relación al tema de la maternidad, pretendió, por practicidad también, porque veía la realidad de las mujeres, imponer o hacer una ley sobre el derecho a la interrupción artificial del embarazo. Eso lo encargó a Mercedes Mestre, cosa que no fue posible porque se le echaron encima todos los miembros del gobierno, incluido Largo Caballero, que se mostraron hostiles a la legalización del aborto. A la legalización del aborto que un decreto catalán ya tenía en Cataluña en el año 1936, paralelo a lo que ella ya estaba en el gobierno. Y como no le dejaron, no obstante, ella lo que hizo fue permitirlo en toda la geografía. Pero hay una realidad que tenemos que tener en cuenta. A pesar de que el aborto venía para salvar a las mujeres de esos abortos clandestinos, hay estadísticas publicadas en la propia Generalitat que dicen que las mujeres todavía no estaban preparadas y no conocían o tenían miedo y siguieron haciéndose, se hicieron pocos abortos legales, digamos, y se continuaron con los abortos clandestinos. Dicho esto, voy avanzando porque me parece muy importante en algo innovador en su gestión, que era la prevención, algo que ya se había tratado antes, como ha dicho Ramón, con
el médico que fue avanzando en muchas cosas y que la CEDA y los derechos repararon y todo esto, pero supongo que Federica lo quiso reactivar. Y quizá porque tanto el Pascual se llamaba, ¿verdad? El médico que has hablado, como Federica, tenían presente lo que había sido la gripe española en el 2018-19, aquí en la ciudad, en el Estado. Y su decisión era influir para evitar todo tipo de epidemias que pusieran todavía más desastre en el panorama de una España que ya estaba en guerra. Por eso dio la orden de fiscalizar diariamente todos los espacios en los que se pudiera producir o se supiera que había cualquier contagio. La eficacia de la medida fue decisiva para que no lo hubiera. Y por propias palabras, resultó que no hubo ninguna epidemia. Hasta el más improbable foco de enfermedad infecciosa se localizaba inmediatamente. Se impedía que se extendiera. Anda que no lo hubiéramos podido hacer ahora con la COVID-19. Digo yo, ¿no? Esto hubiera sido diferente. Otras acciones en este sentido fueron las desarrolladas con la creación de centros de lucha antivenérea, la lucha contra el tifus, la creación de servicios sanitarios en la construcción de hospitales, farmacias, casas de socorro y otros. Y con respecto a la asistencia social, en cuestión de días logró dejar suprimida la beneficencia privada y hacer que los bienes del clero pasaran a ser bienes del Estado, con lo que se pretendía dedicarlos a la protección social que tenía como fin la asistencia social revolucionaria que había de hacerse en una España tan pobre para elevar sus niveles de salud. Fue importante también la atención a los refugiados. Se creó la ley del refugio obligatorio. Como enemigo, cualquiera que no quisiera acoger a un refugiado se le declaraba enemigo del sistema. Hizo que los refugiados se incorporaran a la vida civil y les dio representación en los comités locales, también organización en los trabajos. Procuró la creación de casas de ciegos y las casas de solidaridad, la reforma de asilos infantiles y el cuidado de la infancia en riesgo, siguiendo las pautas, supongo, de todo esto que hablaron los compañeros anteriores, que ella los tenía muy claro. Tampoco como yo era sanitaria, pero tenía muy claro lo que debía de ser los derechos y la salud universal. Mediante sistemas, el cuidado de la infancia lo hizo mediante sistemas de asistencia en los hogares infantiles y con la evacuación importantísima de los niños y jóvenes desde las zonas en riesgo por la guerra como Madrid, Andalucía y Extremadura, que los llevaron a los campamentos y colonias generalmente situados en la comunidad autónoma actual valenciana, donde llegaron y donde todavía se recuerdan y dejaron muy buen apoyo. Las reformas que emprendió fueron imposibilitadas por diversas interferencias. Algunos ministerios no la acompañaron. Como expresaría posteriormente en su discurso, mi experiencia en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social se vio enfrentada y obstaculizada sistemáticamente para ponerlas en práctica, todas ellas. Pudo poner algunas. Criticó la prioridad que se dio a los ámbitos como la economía frente a la cartera social que todavía ahora padecemos. Eso era la doble inteligencia que había quizá, porque creo que era socialista en aquel momento el ministro que estaba en instrucción pública. La personalidad infatigable de Montseny y el entusiasmo contagió al equipo con el que contó y le facilitó algún otro logro, como fue el Instituto de Higiene de la Alimentación, importantísimo en esa España donde se comía muy mal y se comía peor. Así que sus aportaciones supusieron un antes y un después para el crecimiento de una sociedad muy atrasada por las élites y el modelo monárquico. La manera de hacer de Federica Montseny fue un soplo de aire fresco y una semilla imposible ya de retirar del ideario cultural civil. También
hizo que España siempre estuviera presente en lugares donde había congresos o había algunas cosas de interés culturales o técnicas o profesionales o sanitarias, mandando a gente allí para que la República siempre estuviera presente, llevando conocimientos e información de aquí y trayendo conocimientos de allí. Así que su paso por el gobierno dejó una importante huella en la historia de España. Primera ocasión en que una mujer ocupaba una cartera ministerial y se situaba en la cúspide de un poder político, espacio absolutamente negado a las mujeres hasta entonces. Y llegados a este punto, dando otro salto de mortal, voy a terminar, me queda poco, pero voy ahora a definir cuáles que hubo valores, compromisos y objetivos que mantuvieron todas estas personas de la República, que consiguieron un momento en color, de aire fresco, de vitalidad y de ilusión en una sociedad bastante precarizada. Y paso a cómo fue su final en esta última etapa. Bueno, su final, quiero decir, en relación con lo que estamos hablando. Federica y su familia huyeron a Francia la noche antes de que los franquistas entraran en Barcelona. Pero allí no dejaron de sufrir persecución, cárcel, juicios y en ocasiones hasta un cierto desprecio, como ella ha venido diciendo en conversaciones que tuvo, porque vivió hasta el año 92. En esa huida logró llevarse a sus hijos y a su suegra, reunir con ella a su madre y hermana posteriormente, mientras su marido y su padre fueron encarcelados el mismo 1939. Germinal acabó, su marido, en el campo de Argelès-sur-Mer y después en el de Norton, de donde le rescataron los maquis. Su padre, toda una figura en la defensa de la verdad, fue obligado por el gobierno de Vichy a vivir en Solón, pueblo de Dordoña donde murió. Su madre murió poco después de llegar, en el año 39, en un hospital donde estaba, en el hospital donde llegaron. Federica fue apresada por la Gestapo porque Franco había pedido su extradición de la misma manera que pidió la de Largo Caballero. Ambos coincidieron en un juicio, fueron apresados y coincidieron en un juicio en el que Federica pudo salir sin ser enviada a España porque estaba embarazada de su tercera hija, Blanca, que le salvó de volver a este franquismo decadente, destructivo, de color negro y blanco, más negro que blanco, que anuló todo lo que antes se había conseguido en tan poco tiempo. Federica y Largo Caballero se encontraron en ese juicio y no tuvieron la misma suerte. Largo Caballero fue enviado a un campo de concentración nazi, siendo liberado en el año 45 y falleciendo a poco tiempo. Ambos tuvieron en aquel encuentro durante el juicio unas sinergias especiales, una camaradería y un cariño, cuando habían estado siempre discutiendo durante su periodo de 7 meses que era la ministra y el presidente, cada uno defendiendo su parte, lógicamente. Federica no tuvo que volver a España tras su embarazo. La maternidad sirve también para algunas cosas. Y la verdad es que la respetaron. Ninguno perdió su afán por saber y sobre todo ninguno renunció a sus principios y valores. Fueron el mejor ejemplo para la renovación cultural que se necesitaba, el mejor ejemplo que debemos de tener para la revolución cultural que ahora necesitamos. Porque la República de ayer y la democracia hoy se pueden comparar, y con ello voy a ir acabando con una reflexión. La Segunda República Española fue un enorme soplo de modernidad que en relación a la salud hizo brotar la universalización de la medicina, cuya implantación creyeron fundamental para intentar cambiar el rumbo de un país poderosamente elitista. Trabajaron en esos objetivos en el poco tiempo que les dejaron,
marcaron profundas señales que dibujaron el camino revolucionario, revolucionando con la escasez de infraestructuras y la raquítica organización sanitaria anterior en un país de marcado clasismo entre clases trabajadoras y élites poderosas que no dudaron permanentemente en sacar del tablero todo lo que suponía justicia, libertad y derechos para todos, lo que ahora quieren estar haciendo, lo que ahora hacen. La gestión de la salud obedece ante todas razones ideológicas, la de los que defienden la vida y los derechos, ideología de izquierdas, frente a la de los que, aun siendo empleados públicos pagados por todas y todos, atienden a razones de clasismo y materialismo capitalista, ideología de la misma derecha de siempre que se concibe superior. Para cumplir todos los determinantes que aseguran la plena salud de la persona, hay que saber que resultará solamente lograda solo en manos de una ideología de izquierdas comprometidas y valientes, que no se subordinen a las élites, entonces y ahora vinculadas a la monarquía y al capital. Hoy, especialmente sometidas también a otro monarca mucho más gordo, a un emperador, a un faraón que se llama mercado liberalizado, sin control alguno, que se ha aposentado también en las llamadas socialdemocracias. La monarquía, por muy parlamentaria que quieran decir, emana efluvios de elitismo y injusticia, que se consolidaron en España con una constitución no participada con el pueblo, una constitución dictada bajo el palio franquista. 10 años después de la coronación de Felipe VI, es hora de transformar la Constitución. Las constituciones no se hacen para que sean un bloque monolítico. Se hacen sobre todo donde se quiere procurar el progreso para que vayan evolucionando. Algo difícil ahora, la verdad, pero en ellos nos va también la vida. Transformar la Constitución sobre todo para superar un sistema que hace aguas por todas partes y que pretenden hacernos creer que es el único posible. Esta mesa redonda se circunscribe, como ya ha dicho antes Rafa Mayoral, dentro de la campaña de la marcha republicana que tendrá lugar el próximo 18 de junio. Perdón, sí, es que veo mal, perdóname, ya tengo los ojos, 16 de junio. Sé que es 16, pero he visto 18. Un evento preparado tras 10 años de seguir abundando en las diferencias entre españoles, en la precariedad para los más vulnerables, que avanza sin freno y sin vista de ser resuelta, en el desprecio a las personas que en definitiva son las verdaderas soberanas. Así que es muy pertinente esta charla para plantear ahora la necesidad de un Estado que funcione por, para y con los trabajadores, solo posible en una república construida sobre los servicios públicos cohesionadores y redistribuidores de la riqueza, como esa que pudo haber sido la Segunda República si no la hubieran matado a aquellos que no querían igualdad ni justicia, sino seguir con sus caprichosos privilegios y con el poder que le dieron las armas. Estamos en tiempos muy parecidos y debemos superarlos cuanto antes. Gracias. Y bueno, pues estábamos